haces, Utu? ¿Qué haces, Naco? ¿Cómo te ¿Todo bien? ¿Qué haces, loco? Este es el camarón. Acá vamos a hacer el programa. Dejá si querés por ahí. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ahora empezamos la entrevista. Bienvenidos a Latin Chip. Esta vez lo tenemos al campeón internacional de la música de Commodore 64, el señor Uktumi. Vamos, carajo. ¿Qué tal? Bueno, gracias por invitarme. ¿Cómo están? Una felicidad total tenerte acá, Uktu. Contanos por qué Uktumi, ¿de dónde salió ese nombre de tu proyecto? Bueno, Uktumi salió originalmente de los BBS. Sí. Yo entraba en la década de los 90 Sí, mucho a esas redes, que eran como unas redes under. sí. Entonces el primer nick que puse en el primer BBS en Sí. el que entré fue Uktumi, Qué buena onda. que surge de una obra de Lelutier, ¿Qué más por ahí hace? lo conocen, que se llama Cartas de Color. Bien. Entonces en la obra esa, las palabras esas Sing Uktumi eran unas palabras importantes que decía el protagonista. Bueno, en esa época me gustaba mucho Lelutier, entonces Viene de la música. viene de ahí. Bien. Sí, me gustaba ¿Y cómo mucho fue que te metiste? Porque te vemos muy activo en el chiptune. ¿Cómo fue que te metiste en el chiptune y cómo es que te tienen tan atrapado? La verdad que tuve distintas etapas. Yo siempre quise hacer música cuando qué sé yo, tenía 16 años, Sí. 17 años. No tenía con qué, no tenía estudios de música, no tenía por ahí falta de recursos, no tenía guitarra, no tenía instrumentos, qué sé yo. Tenía la computadora y con eso dije, bueno, quiero suplir por ahí esa falta de virtuosismo de tocar un instrumento, suplirla con la PC y que la PC se ocupe en ese momento la PC de tocar la música por mí. ¿Qué Digamos. año más o menos? ¿Te Y en acordás? el 96. Wow, Sí. increíble. Y ahí es cuando empecé a entrar a los BBS, Sí, que eran como redes que vos llamabas por teléfono, ¿no? Claro. No existía internet, o existía pero no estaba muy popularizada internet. Entonces vos entrabas por teléfono a estas redes que eran casas, por lo general en las casas de una persona que ponía su compu y nada, la tenía encendida todo el día y vos llamabas y ahí bajabas archivos, subías. Entonces en esas redes vos necesitabas tener un ratio, o sea, una relación entre lo que vos subías y lo que bajabas. Y vos imagínate, si vos no tenías acceso a bajar películas o bajar cosas, ¿qué ibas a subir? claro. O sea, pleno. lo único que podías subir era lo que hacías vos. Claro. Entonces en algún punto a mí me cerraba hacer cosas, porque la música aparte pesa, Claro. entonces la subía y con eso tenía ratio y me podía bajar yo otras cosas. Entonces como me gustaba, encima me cerraba, era genial. ¿Y aprendiste, vos bajabas música también en esa época? Claro. ¿Y aprendiste esos ficheros? ¿Era MIDI, era tracker? ¿Qué era eso que bajabas? Claro, que era comerciabas música digital? mod, Música en mod, general claro. mod S3M, XM, los primeros tiempos. Y eran, sí, a mí me parecía, me fascinó, porque la verdad que tener la posibilidad de que la compu toque música así, que yo mismo la puedo modificar y la puedo generar, me fascinó en ese momento, me sigue fascinando ahora, pero bueno, en esa época era como una manera, me vino bárbaro para suplir esa falta de recursos que tenía. ¿Y te acordás qué artistas eran? ¿O tenía nombre de artista esos ficheros o nunca sabía de quién era? Bueno, ¿Algún músico que haya dando vueltas en esa época? sí, hay
O sea, lo primero que bajé es de la escena argentina, de esa época. Tenías gente como Madbeat. Flasheé con el primer mod que bajé, creo que fue el cover de Matador, Sí. que hizo Madbeat, que si lo buscan es buenísimo. Y flasheé con eso y dije, wow, qué bueno es. Porque aparte Madbeat labura con una calidad excelente, y ya en ese momento laburaba con una calidad de puta madre. Entonces quedé impresionado con eso. Y después, bueno, bajé todas cosas de la escena de afuera, de distintos módulos de Amiga, ¿no? O sea, para mí el comienzo del chiptune fue eso, digamos, hacer cosas con pocos recursos, y creo que es una filosofía que está copada Sí. y me gusta mantenerla también. O sea, por eso me gusta también hacer chiptune ahora, como con los mínimos recursos posibles, hacer música electrónica. Es como un poco la idea que está detrás de todo. Y eso es lo que vas a estar usando para hacer música ahora, Claro, en este tema. Claro. ¿Nos querés contar cómo vas a escuchar y de qué género, de qué...? Sí, yo voy a tocar toda música de Commodore 64. Sí, A diferencia por ahí de los módulos que eran con samples o sonidos pregrabados, esta es una plataforma que tiene sonidos sintetizados, que genera el sonido, lo sintetiza en el momento. sí. Bueno, lo que voy a tocar es un tema que se llama Dog in My Doorstep, que es como una canción que me salió medio videojuego. Yo la verdad que me gusta componer música melódica, más que nada. Dentro de lo que es la electrónica, un poco una onda medio pop. Un poco la idea en realidad era hacer un tema para una intro. De tus preferidos. Es de mis preferidos. Bueno, vamos a escuchar el primer tema de Utumi en Latin Chip. Uktu, ¿cuál fue tu primera máquina de videojuegos o tu primer aparato de jugar a los videojuegos en la tele? ¿Cómo fue ese acercamiento al chiptune? Sí, digamos, no fue en la tele Claro. específicamente. Mirá, Yo tenía en casa una PC Sí. aburrida, vieja,
una XT con monitor ámbar Sí. para hacer tareas de oficina. Eso era todo, digamos. Sí. Entonces, ahí empecé un poco a probar con el Basic, con algunas cosas. Y lo primero que empecé a hacer con el Basic es programar sonido. Claro. Así que eso me recopó. Pero el primer chillido que le sacaste a la máquina fue que le hiciste vos, o No, había no, algún no, juego. no, algún juego, sí, Sí. el Prince of Persia. Bien, zarpado. Zarpado. Sí. Casi Casi no bueno, tenía música, pobrecito. No, tenía unas cosas así Sí. medio árabes. Sí. Mejor más en Maniac Mansion, en Monkey Island. Sí. Yo tenía una compu que no tenía disco rígido, ¿viste? Era Claro. todo como todo así, Sí. con disquetes. Disquete y PC Speaker. Sí, disquete y PC Speaker. Y bueno, me hubiese gustado tener en esa época la Commodore. Yo mucho no la conocía, Claro. porque no había tanta información en Sí, ese momento. pleno. Estamos hablando tipo 91, por esa época. Sí. Eh, Y entonces con el Basic te empezaste a interesar y pudiste programar los primeros melodías o beats. Claro, sí, pequeñas melodías y sí, siempre me interesó, siempre fui por ese lado. Bien. Cuando la empezaste a hacer un poco más compleja, de que servía para subir a los BBS, ¿qué programas eran? ¿Qué software? ¿Te acordás Bueno. qué compu? Sí, ahí ya cuando había comprado la 386, Bien. que era como wow, la 386 Sí, sí. con colores, era como increíble. Ahí bueno, conseguí el modem y toda la pelota Sí. y me conectaba con distintos programas, ¿no? Con Sí. Terminate y todo eso. Y ahí empecé Claro. a bajar los mods y todo eso, los examinaba con el Fast Tracker. Con el Fast Track. Con el Fast Tracker. Trabajaste en la reedición de música de videojuegos antiguos y le diste vida nueva con plataformas viejas. Sí, ¿Qué fue eso? sí, eso fue una propuesta que me llegó de un grupo que yo integro que se llama Hokuto Force, Sí. que es un grupo de afuera, que ellos principalmente lo que hacen es editar o craquear juegos viejos, por lo general de Commodore 64, ¿no? Es muy específico de Commodore 64 y no salen de esa plataforma. Bien. Entonces ellos editan, rescatan juegos de la década del 80, les ponen el crack para que puedas Sí. tener cheats y distintos trucos y todo lo demás. Entonces lo van subiendo y van rescatando. Entonces abrieron una división de creación de juegos, digamos, nuevos o reedición de juegos para Commodore 64 que existían en otras plataformas. Rehicieron un Spectrum, juego, un clásico. claro, ¿Qué entonces masa? en este caso había un programador que estaba trabajando en el Digger, que es un juego de PC. Entonces necesitaba quien haga la música, necesitaba quien haga los gráficos. Entonces, bueno, contactaron a un grafiquista, un pixel artist. Me contactaron a mí para hacer la música, preguntó si quería, bueno, sí. Y básicamente lo que hice fue tomar los temas que traía el juego, que eran la PC, viste, medio rudimentaria. En esa época era toda música de speaker y los Sí. efectos de sonido también todos de speaker. Y entonces lo que hice fue pasarlo a hacer mi versión como el 64, que la ventaja que tiene es que tiene 3 voces y comparado con el speaker tiene filtros, tiene un montón de cosas y no hay manera de que salga que salga peor que el original. Claro. Qué buena Entonces, onda. bueno, eso fue lo que básicamente hice ese solo juego por ahora. Y está buena la idea de remixar y de buscarle la vuelta, porque además lo que estuvo piola es que no me pidieron hacerlo tal cual, porque a veces Claro. una vez me pidieron hacerlo pero idéntico, el que eso es un bajón, ¿viste? Si te piden dale tu onda o hacerlo como vos quieras, está bueno, tiene un Qué lado capo, creativo, man. está piola.
Esto que escuchamos es la versión para Commodore 64 de un disco que saqué. En realidad el original es del Commodore 64. Sí. Es un tema que lo presenté en una fiesta, en un evento que se hace en Eslovaquia, que se llama Forever. Sí. Y fue muy bien, salió Bien. en el primer lugar. Entonces, Bien. y mucha gente me dijo que estaba bueno, que le gustaba. Entonces, bueno, me parece que es una linda... Es lindo elegir un tema, ¿no? Y este primer disco que sacaste, ¿son varios temas? ¿Cómo fue la selección? ¿Cuántos temas son? Sí, es un disco de 10 temas. Se llama justamente Helicoid, lo mismo que el tema este, que es el tercer tema del disco. Sí, Y es un disco con distintas técnicas, distintas plataformas. sí. Hay música traqueada en PC. Hay también música hecha en Renoise, Sí. distintas cosas. Sí, no hay sonido exactamente de Commodore 64. Claro. Eso por ahí lo voy a sacar en otro disco más adelante. Ah, yo lo escuché bastante Commodore el sonido. Claro, Pensé que era- igual tiene una Bien, onda, sí. y rescata, digamos, como el espíritu Sí. y la estética de algunos sonidos de Commodore 64, Sí. pero no es puro Bien, bien, bien. de la plataforma. Es ¿no? impuro. Es impuro. Es impuro. Bueno, entonces estuvo bueno el formato larga duración. ¿Te ves sacando discos así, siguiendo en ese formato? ¿O en qué estás laburando? Sí, la verdad que sí, me gusta, Sí. me gusta sacar un pack de cosas. Bien. Pero tu producción viene de las demo parties, no de las presentaciones que haces en las fiestas de demo. Sí, ¿Estás metido en eso claro. ahora o...? Sí, ahora viene una party este sábado que es en Rusia, Sí. capaz que mando algo, Bien, pero viste, eso todo depende del Claro. tiempo que no tenga, ¿no? claro, pleno. Y sos parte de la organización después de un montón de años de una demo party acá en Argentina. ¿Querés contar Sí. un poco lo que es y de qué se trata este Sí. asunto? Bueno, estamos organizando una demo party que se llama Flash Party, que es el 20 aniversario de la primera que se hizo en 1998, que lo vamos a hacer en el mes de septiembre, a fines de septiembre, más o menos por la primavera. Es un evento que es para la demo scene, pero también para todas las otras subculturas, porque si tomamos solamente lo que es la demo scene, quizás es poca gente, quizás es como excluyente. Entonces nosotros la verdad queremos incorporar a toda la gente que haga arte digital, pixel art, que desarrolle juegos, que haga música MP3, música con sintetizadores, todo lo que tenga que ver con arte electrónico, pero alternativo, digamos. Bien, un festejo del arte electrónico. Claro, un festejo del arte electrónico alternativo. Me parece que está piola porque no hay muchos lugares de esa manera en las que se exponga el arte y que cualquiera puede venir y participar y mostrar lo que hace, y que la gente que lo va a escuchar o que lo va a ver de alguna manera va a entender lo que está escuchando, lo que está viendo, más o menos, pero digamos va a entender más que lo normal, Bien, ¿no? Porque son todos nerds y geeks. bien. Entonces van a entender cómo se hizo, las dificultades que tuvo la persona para hacerlo, el valor que tiene eso. Entonces me parece que es va a ser un lindo evento. Es un evento más que nada social para venir a mostrar lo que haces. De varios días, por lo que tengo De entendido. varios días. Bien. Sí, dura 3 días. Empieza un Sí. viernes y termina un domingo al mediodía. ¿Y querés contar sobre el tema que vas a hacer por último? Sí, el tema último es un cover de Soda Stereo que hice en Commodore 64, que es del tema Prófugos. Así que bueno, espero que les guste. La verdad que es un tema que me encanta. Creo que era muy buen candidato para Commodore 64 para hacerlo instrumental. Así que bueno, por eso lo elegí. Bueno, Utu, muchas gracias por haber estado en Latin Chip. Vamos a escuchar el último tema y nos vemos en el próximo capítulo de Latin Chip. Un abrazo, Utu, lo recibimos, man. Gracias.
Yo. Grosso. De mandarle una instrucción, Esto es el filtros. Ustedes lo hacen doble velocidad y sin velocidad. Doble, no.